Bueno, pues si te parece, Eduardo, empezamos contigo mirando a la tensión en Ucrania, que sigue escalando después de una semana pasada muy movidita. Siguen los ataques con misiles ATACMS, después de que Rusia respondiera con este famoso misil Oresnik. Ahora mismo la actualidad pasa por Ucrania, hay alerta aérea en todo el país y se vuelve a hablar de un posible misil intercontinental que podría lanzar Rusia. El Ministerio de Defensa prometía una respuesta hace apenas unos minutos. Quiero saber cuál es tu valoración del momento, de la crisis que se vive en Ucrania en estos momentos. Pues está un paso de un conflicto nuclear. De un conflicto nuclear que puede ser local o un conflicto nuclear que es generalizado. Digamos que la crisis a lo largo del tiempo ha pasado por diversas fases. Y así ha sido en todas las confrontaciones entre Occidente y Rusia a lo largo de la Guerra Fría. En un primer escenario eran facilitadores de armas para sus aliados, punto. En un segundo escenario eran facilitadores de armas y de personal. En el caso de los norteamericanos los llamaban asesores, en el caso de los países comunistas como China en Corea o Rusia también en Corea con sus pilotos, los llamaban voluntarios. Bien, estas dos fases ya se han vivido en Ucrania. También se ha vivido una tercera, esta ya es más preocupante, y es una utilización de las armas directamente al país con el que confrontan. Esta es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Esto, quien piense lo contrario, está bastante desorientado. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora los rusos tiraban sus bombas en Vietnam o en Afganistán, los americanos también en Corea, también en Afganistán, ¿no? A Afganistán le han dado todos, ¿sí? Pero eran armas convencionales. De ese escenario de armas convencionales estamos pasando a un escenario de armas mucho más avanzadas, ya no convencionales en el sentido de una guerra en tierra, de aviones de combate, etcétera, incluso drones, sino que estamos hablando ya de armas sofisticadas, misiles. Es la primera vez en la historia desde la Segunda Guerra Mundial en que uno de los dos permite que se arrojen sus armas sobre el otro. Es el caso de los misiles norteamericanos, ingleses o británicos y los misiles franceses. Esto no había pasado nunca. Esto ha puesto a Rusia en una situación completamente nueva y a su diplomacia también. Están actuando de una manera bastante paciente para lo que ha sido la tradicional actitud rusa frente a las agresiones. ¿Qué ocurre ahora? Pues que el último paso entre una guerra nuclear ha sido el lanzamiento de un misil hipersónico sobre Dnipro en Ucrania, en el centro de Ucrania, ¿no? En cuestión de minutos caía aquello. Y aquello podía haber llevado una ojiva nuclear. Es decir, es un aviso para paseantes, ¿no? Completo y total. Han lanzado varios mensajes. El primero de ellos, podemos llegar al centro de Ucrania en cuestión de minutos. Segundo, podemos meter dentro una bomba nuclear si queremos. Y tercero, tenemos un arma que tú no tienes y no puedes parar, que son los misiles hipersónicos. Los fracasos de Estados Unidos con Lockheed Martin en el desarrollo de esos misiles hipersónicos pues son bastante sonados. En este momento, misiles hipersónicos se habla de que también tiene China u otro país como puede ser Irán. Lo que está claro es que Rusia lo tiene porque lo ha sacado y lo ha lanzado. Entonces, si Biden, en su locura, porque no se puede definir de otra manera, ofrece la opción a Zelensky de utilizar armamento nuclear, lógicamente no lo va a arrojar sobre Ucrania, sino sobre Rusia. Y aquí ya puede pasar absolutamente de todo. De todo, implicando lógicamente a Europa. Europa que realmente no sabe muy bien dónde va. No me voy a extender más, pero bastaría con haber escuchado hace muy poco tiempo en Negocios TV, hoy mismo, las explicaciones que estaban dando sobre el hecho de que los países habían enviado sus presupuestos para organizarse durante los próximos años
y 3 países, entre ellos, por supuesto, España no ha mandado sus presupuestos, y más de la mitad de los que lo han mandado pues no respondía a las expectativas ni a las normas que se habían fijado. Bueno, pues esto habla de una Europa que no sabe de ninguna manera hacia dónde va, que se ha sumado al carro de poner sus misiles de por medio y que también puede caer en la estúpida tentación de facilitar armas nucleares. No olvidemos que tanto Francia como Inglaterra tienen armas nucleares y esa es la principal razón por la cual están y siguen sentados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, pues una situación desde luego cada vez más fea en Ucrania, pendientes de este posible envío de armas nucleares, enseguida lo comentamos, pero Emiliano, te quiero preguntar por esta alerta que hay en toda Ucrania después de que se haya confirmado de nuevo ataques con misiles ATACMS. Rusia prometió una respuesta y, como decimos, alertas aéreas en todo el país ucraniano. Quiero saber cómo valoras esta nueva escalada después de una semana pasada, desde luego, calentita. Parece que esta semana vamos igual o peor. Bueno, yo soy un poco más optimista que Eduardo, en el sentido que no creo que estemos tan cerca de un enfrentamiento nuclear. Sinceramente, dudo mucho, por muy mal o por muy mayor que se encuentre Biden, que vaya a terminar su presidencia entregando armamento nuclear a Ucrania. Creo que no va ni con su talante, ni con su trayectoria, ni con su conocimiento de la realidad internacional en toda su carrera política. Es decir, que no creo que se atreva, e incluso dentro del propio gobierno de Estados Unidos hay ciertos frenos para evitar que un presidente pueda tomar este tipo de decisiones de manera unilateral. En cuanto al incremento de actividad, es decir, ayer se produjo uno de los mayores ataques con drones de Rusia, es decir, que eso no ha cambiado para nada la dinámica habitual, que es desde que se ocupó Kursk permanentemente están bombardeando diferentes partes del territorio ucraniano, tratando de demostrar ese músculo militar que tienen. Recordemos también que no es un misil intercontinental de largo alcance, sino de medio alcance, con supuestamente un sistema MIR que pueda atacar varios objetivos desde ese misil. Y bueno, pues yo creo que simplemente se trata de dar un mensaje que es el habitual que llevamos escuchando desde casi el inicio de la guerra, donde Rusia, cada vez que se siente amenazada en tanto agresora, pues decide recurrir a la palabra favorita del gobierno ruso y en este caso del presidente del Consejo de Seguridad ruso, que es armas nucleares. Entonces, bueno, pues llegará un momento en que espero que nunca se llegue a utilizar eso, sea solamente en Ucrania, sea regionalmente, porque recordemos que el misil intercontinental, el misil de medio alcance que explotó en Dnipro está muy cerca de Zaporilla, es decir, que si se les ocurriese por cualquier circunstancia utilizar un arma nuclear táctica de pequeño alcance, pues la central nuclear más grande de toda Europa se encuentra en Zaporilla, con lo cual pues no sería una guerra nuclear, pero sería una catástrofe nuclear en el mismo sentido. Es decir, que yo espero que esto simplemente entre dentro de lo habitual diálogo que establecen las autoridades rusas, de solamente el recurso a la fuerza y a la amenaza del uso de la fuerza, y el resto pues debemos tener, digamos, cierta sosiego en este periodo de incertidumbre y dudo mucho también, por supuesto, que Francia y Reino Unido se les pase por la cabeza ceder armas nucleares a Ucrania. Es decir, que yo creo que con los Storm, los Scalp y los ataques que tienen, siempre y cuando, porque recordemos que tampoco tiene un número infinito, se les siga suministrando, pues creo que hará esa labor de contención, de freno, aunque las tropas rusas siguen avanzando en el este, para tratar de llegar a una posición negociadora, que eso solamente depende de la voluntad del emperador, el señor Trump. Pues todos a la espera, todos atentos a esta escalada. Ayer, por cierto, tanto Reino Unido como Francia se hablaba que podrían enviar tropas a Ucrania. Hoy David Lammy, el ministro de Asuntos Exteriores británico, desmentía estas informaciones, pero en medio de esta escalada, Carlos, el foco está de nuevo en Ucrania. Se han confirmado 2 nuevos ataques con misiles ATACMS y Rusia ha dicho que espera una respuesta. Quiero saber qué esperas tú, hasta dónde crees que va a llegar, en este caso, Vladimir Putin. Hay que entender que Rusia, independientemente de cualquier otra interpretación, se siente agredida. Rusia se siente que el Reino Unido, Francia y Estados Unidos están provocando esta situación y Rusia está respondiendo
en la medida en que se siente agredida. Es verdad que yo no creo que la sangre llegue al río por muchas circunstancias. Estaba recordando, escuchando a mis compañeros, el proceder de Rusia en la guerra de Siria, de cómo aguantó, por ejemplo, el asesinato en Turquía de su embajador o el derribo de un avión, y supo contener los tiempos, y es una dinámica bastante habitual dentro del actuar de Rusia. Entiendo que las respuestas que está dando con el uso de determinado material, con esos misiles hipersónicos, está mandando un mensaje de que puede llegar a utilizar no solamente este armamento, sino que contengan ojivas nucleares. De hecho, manifestaron que no descartaban el uso nuclear, pero es más bueno, pues un arma de disuasión, que siempre ha sido, el arma nuclear, ese ha sido el gran mérito, y el gran utilización de ese arma ha sido la disuasión, y lo está utilizando y lanzando ese mensaje de que es posible mandarlo y utilizarlo siempre y cuando la tensión fuera creciendo. Una tensión que en la última conexión, en esta misma semana, en esta cadena, estuve diciendo que, claro, el peligro de la guerra es hasta que lleguemos a ese 20 de enero en donde Donald Trump llegará a ser presidente. Hasta entonces dije que tanto Reino Unido, Francia como Estados Unidos principalmente son capaces de todo para llegar a que este conflicto se alargue o se agrave y adquiera una magnitud insospechada. No creo que Rusia vaya a dar ese primer salto de uso nuclear, y por lo tanto tampoco creo que Occidente lo use, pero están tensando tanto la cuerda que nunca, que yo no recuerdo en ningún momento un momento de mayor tensión en donde se pudiera estar hablando abiertamente del uso de armamento nuclear. Estamos más cerca que nunca de esa cuestión, y decir que el comportamiento de otros países, incluido España, me parece que tiene que entender España y otros muchos países al margen del Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que no es nuestra guerra y que nada tenemos que sacar el limpio de ese conflicto, que no tenemos nada que ganar y sí mucho que perder.